Vamos a manejar nuevamente el tema de el voltímetro digital, solamente que aquí les voy a añadir un poquito más de información para ampliar lo que tenemos pendiente. Vamos a revisar lo que son antecedentes, los principios de funcionamiento del galvanómetro o de Arsonval, como se le conoce, que son los primeros instrumentos que utilizamos para trabajar la parte de medición de señales eléctricas, y luego vamos a ver cómo es el voltímetro digital y luego el diseño del voltímetro. Vamos a comenzar con los antecedentes en la parte con Galvani y con de Arsonval para que tengamos una idea de dónde viene todo esto. Originalmente, Luis Galvani, de alguna manera, pues tuvo la inquietud de poder censar de alguna forma la electricidad, sobre todo cuando realizó su gran experimento, que es por todos conocido, muy famoso, el de manipular las ancas de rana a través de algunos electrodos, conduciendo electricidad por ellos y provocando un movimiento justo en estas extremidades de la rana. Y bueno, este experimento muy conocido, famoso en la época, pues impactó a muchísimos. Es un parteaguas en la investigación de la parte del cuerpo humano, donde claramente se da evidencia de que se transmiten señales eléctricas por el cuerpo y estas de alguna manera provocan los movimientos musculares en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y bueno, obviamente toda esta teoría pues es muy interesante, muy motivadora. También de alguna forma él expuso este experimento en muchísimas ocasiones y bueno, se veía por algunos como un efecto de magia. Obviamente no lo era, era totalmente físico. Y bueno, esto dio pie al interés en la investigación del área de la fisiología, principalmente en la parte de la electricidad. Y bueno, también algunos de los personajes que estuvieron involucrados con Galvani fue precisamente Alejandro Volta, que despertó muchísimo el interés en él y bueno, que le da pie de alguna manera también al desarrollo de lo que sería la batería, algo que permitía generar electricidad de manera local y bueno, le ayudaba también con esto a Galvani a continuar con los experimentos. Obviamente también aquí hay otros personajes como Benjamin Franklin que tienen que ver con la electricidad y Henry Cavendish, que también se involucraron mucho en la investigación de la electricidad. Bueno, él es el principal precursor de la búsqueda de la medición de la electricidad. Obviamente, dentro de sus conocimientos en su momento y de la tecnología disponible, pues intentó realizar algunas mediciones, pero no con muy buena eficiencia ni con mucha claridad. Esto vendría después y es justo el personaje conocido como de Arsonval, quien desarrolla un medidor que permite establecer una lectura de las mediciones eléctricas, tanto de voltajes como de corrientes principalmente. Y bueno, una característica en común, como podemos darnos cuenta, es que tanto Galvani como de Arsonval pues son médicos interesados en el estudio también de la electricidad en el cuerpo y ver cómo reacciona a estímulos eléctricos. Y bueno, el interés de Arsonval era desarrollar un equipo que le permitiera de alguna manera medir la magnitud de esta electricidad y a través de esa inquietud pues desarrolla precisamente algunos de los dispositivos para poder medir la electricidad. Suceden muchas cosas para que eso ocurra, para que se desarrolle justo el medidor y de alguna manera también él es el creador o el inventor del primer desfibrilador, que es un instrumento con el cual sabemos que aplican electricidad directamente al corazón y de alguna manera se reanima a la persona que prácticamente perdió
la conducción eléctrica hacia el corazón y obviamente pues queda aparentemente muerto, ¿no? Con esto hay una reanimación, se reactiva nuevamente el corazón y bueno, eso lo vemos ya de manera muy común, pero él fue el que también inició pues esta actividad en la medicina. Bueno, vamos a la parte donde revisamos el galvanómetro, el de Arzobal. Básicamente estos dispositivos son bobinas montadas en un núcleo, de tal manera que este núcleo es móvil, como lo pueden ver por ahí en la imagen. Podemos ver dónde se encuentra la bobina en la parte central, cerca del área que ven ustedes en la imagen verde. Por ahí se ven los filamentos de cobre. Es un alambre extremadamente delgado, enrollado en esta forma, de tal suerte que pueda generar un movimiento en uno de los sentidos. Observan ustedes un imán en la parte posterior, donde claramente se establece dónde está el polo norte, el polo sur, y vemos una especie de muelle o espiral que permite que la bobina regrese a su estado original, que en este caso sería el lado izquierdo, viendo la imagen de la pantalla, que nos colocaría directamente en el 0. Y bueno, esta bobina puede cambiar su ubicación desde 0 obviamente hasta la posición número 10, permitiendo medir de alguna manera la electricidad que pasa a través de la bobina en ese rango de escala. Por supuesto, este dispositivo que estamos viendo aquí y este diagrama, esta figura, es sumamente evolucionada, es como prácticamente se construye en el día de hoy. Y bueno, con respecto a la imagen de los primeros de Arzobal o galvanómetros, como de Arzobal también le llegó a llamar, básicamente eran extremadamente rudimentarios. Pero bueno, esta es la evolución tecnológica de estos dispositivos. Por supuesto, ya muchos de ellos están en desuso porque pues, se ha venido utilizando ahora la parte digital, en donde intercambiamos obviamente este tipo de instrumentos por un voltímetro como el que hemos hablado ya en muchas ocasiones. Bueno, es básicamente la construcción del dispositivo. En la parte central de la bobina tenemos también por ahí un núcleo de hierro dulce, que esto permite concentrar las líneas de flujo y generar un campo magnético sobre la bobina que permitirá generar un momento o una fuerza mecánica que hará que la bobina se desplace, obviamente en este caso de la izquierda hacia la derecha, de acuerdo a la cantidad de electricidad que se le inyecte. Obviamente, si exageramos en esa inyección de electricidad, pues la bobina se puede dañar, se puede quemar. Y obviamente salimos directamente del experimento con un galvanómetro quemado. Lo que estamos viendo a continuación es cómo construir un amperímetro. En este caso, la letra G que aparece por ahí en el diagrama es el galvanómetro. Debemos entender que estos dispositivos se pueden desplazar la aguja con microamperes o con unos cuantos miliamperes. Depende de la construcción. La gran mayoría de los que se venden de forma comercial están dentro de estos dos rangos. Pueden ser del orden de los microamperes o del orden de los miliamperes. Finalmente, lo que estamos midiendo en el galvanómetro es corriente y en base a esto pues se diseña cualquier otro instrumento. Dentro del galvanómetro consideramos una resistencia interna que incluso puede ser una resistencia en serie con el galvanómetro para aumentar un poquito la impedancia del mismo y permitir el control de flujo de la corriente a través del mismo. Como pueden observar en el diagrama, justo tenemos esto, el galvanómetro en serie con una resistencia interna por la cual fluirá una corriente que es la que hace el desplazamiento del galvanómetro. En paralelo vamos a encontrar una resistencia que es conocida como resistencia shunt. Es una resistencia fija de un valor conocido que nos permitirá establecer la corriente que pasa a través de esta resistencia y que es en este caso la que estaríamos nosotros midiendo. Debemos de tener en cuenta que cuando nosotros estamos midiendo la corriente a través de un circuito, lo que nosotros necesitamos es interrumpir el circuito y poner en serie el amperímetro. Entonces lo que estamos viendo dentro del recuadro completo
es prácticamente la construcción del amperímetro. Y bueno, este sería el dispositivo que iría en serie con el circuito para medirlo. Debemos de tener en cuenta que en este caso, cuando nosotros estamos haciendo el diseño de un amperímetro, como ya lo habíamos mencionado en alguna clase previa, el amperímetro debe tener una resistencia que tienda a cero o que sea lo más pequeño posible, pero que a su vez nos permita tener una lectura en cuestión de corriente para poder detectar obviamente la cantidad de energía que pasa a través de la resistencia, que en este caso sería RS. Y bueno, que a su vez nos permita de alguna manera hacer una deflexión en el galvanómetro o de Arson de manera analógica. Este mismo principio hay que trasladarlo también a la parte digital con el uso del ADC. ¿De acuerdo? Y bueno, normalmente estos instrumentos los encontramos, como lo ven en esta fotografía, son instrumentos que tienen una carátula. La carátula ya está regularmente graduada para que lo podamos manejar dentro de ese rango, dentro de esa escala. Y tienen una cubierta plástica, pues para proteger obviamente la aguja, pero al mismo tiempo para evitar que haya alguna interferencia con el viento que pueda haber alrededor y pueda manipular el movimiento de la aguja de manera errática. Por eso los encontramos de forma cerrada. Obviamente también para protección del mismo instrumento. Y bueno, básicamente son estos los dispositivos que encontramos. Tienen un rango de medidas, como ya lo habíamos mencionado. En este caso, hay algunos dispositivos que pueden manejar, como lo ven en la tabla que está del lado derecho, rangos para la deflexión de la aguja que van hasta los 30 microamperes, 50 microamperes. Hay algunos dispositivos que pueden tener la aguja al centro y esto permite hacer deflexiones a la izquierda o a la derecha, lo que implicaría manejar corriente en ambos sentidos, ¿sí? Con un rango de 50 microamperes, que puede ser el rango de desplazamiento total. Y bueno, hay algunos otros que son de 100 microamperes, 500 microamperes, pero también los hay para corrientes más altas de 1 miliampere. Específicamente ya los de corrientes altas, digamos de 100 miliamperes en adelante, ya están construidos para utilizarse en ciertos espacios, principalmente del área industrial, donde se están manipulando sensores, algún transductor o queremos medir algún proceso analógico también a través de parámetros eléctricos. Y bueno, junto con estas corrientes que estamos manejando, se establecen las hojas de datos, una resistencia interna para cada uno de ellos, de tal manera que tenemos toda la información necesaria para con estos instrumentos diseñar el medidor adecuado para la variable física que pues, nos interese medir. A continuación estaríamos viendo el voltímetro, que es el instrumento que realmente nos tiene en esta presentación y finalmente en este proyecto. Vamos a utilizar el galvanómetro para hacer la lectura de voltaje en un circuito externo. Como pueden observar, el galvanómetro que está dentro del rectángulo, dentro de otro rectángulo mayor, aparece el galvanómetro con su resistencia interna. Quiere decir que esto ya nosotros ya lo conocemos y si se fijan está en serie con otra resistencia, ¿sí? Esto para poder establecer una lectura del voltaje en algún circuito. Quiere decir que nosotros cuando conectamos el voltímetro lo conectamos en paralelo con algún componente y en esta lectura lo que va a provocar es, en el circuito que tenemos nosotros, hará pasar una pequeña corriente a través de R1, que será nuestra referencia para poder establecer un desplazamiento en el galvanómetro. Como también ya lo habíamos mencionado, para el caso del voltímetro, la impedancia que tengamos aquí debe ser altísima, lo más alta posible, como para no afectar la lectura en el circuito donde estamos tomando nosotros la muestra. De otra forma, estaríamos provocando una caída de tensión y obviamente como estamos colocando en paralelo esta resistencia del voltímetro con la otra resistencia con la que estemos midiendo nosotros,
seguramente estaremos provocando ahí el fenómeno de dos resistencias en paralelo y esto provocará una disminución en la resistencia total del circuito y a su vez esto provocará una corriente mayor y una caída de voltaje. Entonces, la lectura que finalmente tengamos aquí, si la impedancia no es la adecuada, será una lectura errónea. Por eso la importancia de que los instrumentos de medición no se vean afectados, pero tampoco interfieran con las lecturas que estamos tomando, ¿sí? También en este caso se utilizan galvanómetros de manera común, de manera comercial, cada uno de ellos con parámetros, como el que vemos aquí, que tiene una carátula hasta 30 volts. Obviamente se pueden adquirir otro tipo de galvanómetros o incluso uno puede diseñar la carátula, la escala y la graduación si es necesario para alguna lectura en particular. En este caso, dentro de los rangos comerciales, pues hay galvanómetros para medir 10, 15, 25, 30, 100 volts, hasta 300 volts incluso de alterno. Por supuesto, la resistencia interna que iría en serie con el galvanómetro, es decir, la R1, pues son resistencias de 10K, 15K, hasta 300K. Si se fijan, no tienen valores muy altos con respecto a los que veníamos manejando nosotros por ahí en el ejercicio. Son resistencias del orden de 10 a 300K. Sin embargo, lo pertinente para los instrumentos, resistencias más altas, del orden de los megaohms. Sin embargo, pues ya aquí entraríamos en el terreno de que si estoy manejando megaohms, seguramente estaré manejando microamperes o nanoamperes en alguno de los casos. Y bueno, el galvanómetro tal vez ya no se desplace. Aquí es importante también tener en cuenta esos parámetros. Lo que buscamos finalmente es que el galvanómetro pueda indicarnos alguna relación con la variable física a medir, y si no logramos desplazarlo, pues obviamente no funciona. Entonces tenemos que tener en consideración las resistencias que se están utilizando para ese propósito. Y bueno, otro de los instrumentos que también trabajamos mucho es el ómetro. En este caso del ómetro, observan ustedes el diagrama, tenemos nuevamente ahí el recuadro donde está el galvanómetro, sigue siendo la misma composición, pero para construir un ómetro, como es en este caso, necesitaremos una fuente de alimentación. Necesitamos nosotros, por supuesto, conocer el voltaje. Regularmente esto lo vemos como las baterías que le conectamos por ahí a los equipos. En el caso de los analógicos era común conectarles baterías tipo AAA o AA, dependiendo de la calidad del instrumento. Y bueno, estas baterías solían durar muchísimo tiempo, un año o hasta 2 años, dependiendo del uso. Y era a través de esta batería con la que realizábamos la lectura de las resistencias. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, regularmente en los ómetros analógicos se conecta una resistencia en serie con la batería y en serie con el galvanómetro, que a su vez quedaría en serie con la resistencia Rx, en este caso en el diagrama, que sería la resistencia a medir en la parte de la circuitería. Es de la que queremos averiguar el valor. Esta resistencia variable nos permitía ajustar en cero el galvanómetro, porque como sabemos, la batería con el tiempo puede ir perdiendo energía y eso nos permitía ajustar o calibrar directamente en cero al cruzar las puntas, indicando que esa sería nuestra referencia cero en cuestión de resistencia. Luego abrimos las terminales y realizamos la medición sobre la resistencia que queremos averiguar el valor. Básicamente esa es la forma en que lo trabajamos y bueno, tienen ustedes ahí el diagrama para tener una idea de cómo establecer la conexión. Obviamente en la parte digital nosotros vamos a tener que reemplazar este galvanómetro y su resistencia interna por la parte del ADC, que es justo lo que nosotros tenemos que pensar cómo arreglar en cuestión de hardware para poder hacer este tipo de lecturas. Y bueno, como por todos es conocido, estos serían dos de los multímetros analógicos que utilizan un de Arsonval para establecer las lecturas. El modelo Simpson, que es uno de los de más alta precisión en el caso de los analógicos, hoy piezas de museo y muy buscadas también por algunos, pues algunas personas que les gusta coleccionar este tipo de instrumentos viejos, ¿verdad?
Son modelos bastante utilizados y muy finos en el caso del Simpson. Y bueno, del otro lado tenemos el TMK 500, también otro multímetro japonés muy utilizado, de amplia difusión en nuestro país. Y bueno, un poquito más económico que el multímetro Simpson, por supuesto. Y como pueden ver, pues ahí tienen diferentes escalas para la lectura tanto de voltajes, corrientes, como resistencias. Obviamente en la época actual pues tenemos otro tipo de instrumentos y bueno, eso es digamos de la vieja escuela, ustedes son más modernos, así es de que han debido a haber utilizado ya multímetros digitales. No sé si alguno de ustedes llegó a utilizar alguno analógico. Pero vamos con lo moderno, vamos con los multímetros digitales. Aquí, pues, lo interesante, lo importante es darnos cuenta que el voltímetro no es una evolución natural, como algunos dirían, o una consecuencia natural, algo que nos lleve de lo análogo a lo digital de manera inmediata. Realmente fue un desarrollo que tardó algo de tiempo. Sin embargo, pues sí hay alguien que inventó o desarrolló el voltímetro digital y quería pues comentárselos. En este caso es Andrew Kay, quien desarrolla el voltímetro por primera vez y además tiene patente del voltímetro. Y es muy interesante porque pues él desarrolla un voltímetro con una pantalla digital. En este caso, la pantalla digital en su tiempo pues era algo muy similar a lo que tenemos hoy como displays de 7 segmentos, pero con la tecnología de ese momento. Y bueno, ustedes saben que de alguna manera las pantallas como las conocemos hoy, pues es un desarrollo más nuevo. En ese momento se utilizaban bulbos Dixie, que eran pequeñas bombillas donde se colocaban internamente los dígitos y estos iban encendiendo dependiendo de los electrodos que se manipulaban. Y bueno, después vienen otro tipo de elementos o dispositivos donde se empiezan a utilizar pequeñas lámparas para empezar a conformar los dígitos, y esto da origen finalmente, cuando ya surgen los LEDs, a los displays de 7 segmentos, ¿sí? Así es de que es algo similar, pero con la tecnología de su momento, con lámparas, como logra generar o crear este dispositivo conocido como pues voltímetro digital, o DBM por sus siglas en inglés. Y básicamente él fue quien lo desarrolló. ¿Quién es él? Bueno, aparte de desarrollar este invento que prácticamente pocos conocíamos, él fue un ingeniero que se graduó del MIT, así es de que pues estuvo en una escuela de las más reconocidas en Estados Unidos, donde constantemente nos damos cuenta que hay gente muy creativa, pero no fue su único ni tampoco el último de sus desarrollos. Él era una persona muy creativa y también se puso a desarrollar computadoras en su momento, ¿sí? A continuación, pues estamos viendo la patente del voltímetro. Y bueno, pues es muy interesante porque prácticamente él hizo parte de su dinero vendiendo estos instrumentos, que es parte del mensaje que también nos deja esta pequeña historia de Andrew Kay. Y bueno, sus multímetros costaban $2,300, que hoy serían algo así como $20,600, para que se den una idea de cuánto costaban en su momento y qué tan innovador era un voltímetro de este tipo. Se le reconoció en varios lugares por el invento y bueno, apareció por ahí en algunas revistas. También fue parte del Museo de la Historia de la Computación, en donde él es también reconocido. ¿Por qué? Bueno, porque desarrolló también una computadora la cual lleva su apellido, se llamó Kai Pro y Kai Pro 2, computadoras también muy interesantes que dan pie de alguna manera a la evolución tecnológica de las computadoras como las conocemos hoy. Parte de las personas que trabajaron con él en su empresa, pues es su hijo.
que de alguna manera también continuó con el liderazgo en la empresa y que sigue vigente actualmente. Siguen trabajando y desarrollando equipo. Andrew Kay durante mucho tiempo se dedicó también a la venta de equipo para la milicia de Estados Unidos. Fue uno de los principales desarrolladores en ciertas áreas militares. Y bueno, en esta fotografía están viendo ustedes en el 2005 esa computadora que él desarrolló de manera inicial. El éxito de esta computadora es que era portátil y de verdad mucho más portátil que las que habían en ese tiempo. Era una especie de maletín, algo grueso por el tipo de monitor que se utilizaba en el tiempo. Y pueden observar por ahí que tiene una unidad de lectura de disco, de esos discos de 5 1/4, que espero hayan conocido, aunque sea de vista. Y bueno, ustedes pueden darse cuenta del tamaño del equipo, pero se cerraba con el teclado y bueno, se hacía una cajita con una especie de maletín y ya era transportable. Y bueno, hay otros desarrollos, otras fotografías de otras computadoras que evolucionaron poco a poco. Eso da también pie, de alguna manera, a pues la creación de otras computadoras famosas como las iMac, ¿verdad? Que desarrollan después en Apple. Son parte de la inspiración de algunos para crear otros desarrollos. Y bueno, eso se menciona en un libro muy famoso que se llama Fuego en el Valle y del cual se desarrolló por ahí una pequeña película que pueden ver que se llama precisamente Los Piratas del Valle del Silicio. Que se la recomiendo como película de fin de semana y ojalá la puedan encontrar por ahí para poder verla. Bien, eso es en cuanto a antecedentes de nuestro voltímetro digital, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y bueno, hay que tener en cuenta que estos multímetros han evolucionado bastante. Aquí en la imagen tenemos un multímetro de los más económicos, el famoso multímetro de Stern, de la carcasa amarilla, con sus diferentes escalas, ¿verdad? El modelo MUL 100. Y bueno, pero hay otros multímetros. Este que vemos a continuación es un multímetro X-Tech. Es, digamos, de la gama media en cuestión de costos, en cuestión de calidad también. Es un multímetro bastante preciso. Y bueno, el extremo actual en cuestión de calidad y de medición en la parte comercial son los multímetros Fluke, que bueno, es el multímetro que casi, sin temor a equivocarme, todos los estudiantes de electrónica y algunos ingenieros quisieran tener a la mano, ¿no? Bueno, obviamente son precios muy distintos. Al final de cuentas, todo esto es producto de lo que hizo Andrew Kay en su momento. Y bueno, el propósito del ejercicio es que ustedes puedan crear su propio multímetro o voltímetro o amperímetro u ohmmetro o lo que tengan que hacer para medir alguna variable física, que puedan realizarlo con un poco de instrucción. Vamos a ver ahora en la parte del diseño de hardware de una manera un poquito más formal para que nos vaya quedando claro cómo trabajar. En la mayoría de los casos, cuando nuestra intención es medir voltaje, pues buscamos medir voltaje alterno o corriente directa, corriente continua en alguno de estos instrumentos. Bueno, si se trata de corriente alterna, pues tendríamos que de alguna manera rectificarla de manera interna dentro del dispositivo para poder establecer la lectura del voltaje pico a pico en este tipo de señales, y debemos de entender que este tipo de señales estarían dentro de un rango de frecuencia, porque también la frecuencia nos alteraría las lecturas. Así es de que si nuestra intención es cambiar frecuencia en estas señales, bueno, el voltímetro específicamente no sería tal vez el idóneo. Aquí tendríamos que cambiar nuestro instrumento de medición, probablemente al osciloscopio, ¿sí? Bueno, en este caso lo que hacemos es llevar directamente las señales a divisores de tensión, sobre todo si se tratan de escalas más altas de las que podemos medir en un ADC. Y podemos tener de manera tradicional los ADCs que operan con 5 volts, pero en la actualidad pues ya tenemos dispositivos, incluso microcontroladores, que operan en gamas de voltajes más bajos.
3 volts, 1.8 volts. Entonces, pues aquí tendríamos que utilizar estos divisores de tensión para reducir aún más el voltaje de entrada de la señal que quiero medir. Por supuesto, esto establece una relación en los parámetros de entrada del divisor de tensión. Y bueno, aquí tendríamos ese divisor de tensión que ya habíamos establecido previamente. Necesitamos una impedancia alta. Aquí le estamos considerando que tendríamos 30 megaohms de entrada junto con una resistencia de 10 megaohms, es decir, tenemos 40 megaohms de entrada para poder establecer esta lectura. Queremos transformar los 20 volts que están entrando al equipo, en este caso a nuestro voltímetro que estamos diseñando, y necesitamos máximo una salida de 5 volts cuando tengamos esos 20 volts. Así es de que tenemos una relación de entrada-salida que debemos establecer como parte de las operaciones para nuestras conversiones, ¿sí? Básicamente esos son algunos de los conceptos principales que necesitamos aquí. Obviamente, si estamos leyendo señales alternas, pues lo que yo espero es tener una referencia positiva y negativa con el ADC. En este caso tendría que establecer un MOSFET de manera referencial, ya sea a nivel de programación o a nivel de hardware, según lo que se permita tanto en un lado como en el otro. Pero si no es así, pues lo que podemos hacer es cambiar el nivel de la señal y llevarlo a la parte positiva. Y bueno, con respecto a esto podemos establecer también algunas referencias por software y establecer las condiciones de cuándo es positivo y cuándo es negativo. Bien, bajo este esquema, pues lo que nosotros tenemos a continuación es una relación que debemos establecer en el divisor de tensión. Esta relación, que le vamos a llamar aquí CAN, sería prácticamente la ganancia del circuito. Por lo tanto, estaríamos tomando el voltaje de salida del divisor de tensión contra el voltaje de entrada del mismo. Así es de que esta relación queda establecida por los 20 volts y los 5 volts que voy a tener. Por lo tanto, si mi salida es de 5 volts y mi entrada es de 20 volts, yo tengo una relación de 1 a 4. Que eso da pie, obviamente, a la selección de las resistencias, tomando en cuenta que en este caso el divisor de tensión tiene que tener una impedancia alta para no alterar la lectura del equipo que estamos midiendo. Bien, entonces esta relación K ya queda establecida. Nos vamos a la parte del ADC. En el caso del ADC, nosotros sabemos que la resolución, que en este caso queda establecida como Q, tiene que ver con los voltajes de referencia, que sería el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo. Como ya lo vimos en la imagen, en este caso estaríamos utilizando la alimentación del mismo circuito, que sería de 0 a 5 volts, por lo tanto también tenemos en las terminales de 0 a 5 volts. Y entonces la diferencia de voltaje entre ambas sigue siendo 5 volts. Y tendríamos que dividir esto entre la cantidad de combinaciones de acuerdo a la cantidad de bits que nos da el ADC. En este caso tenemos 10 bits de salida en el ADC, lo que nos permite tener hasta 1024 combinaciones de salida. Obviamente desde 0 hasta 1023. Por lo tanto, esto, ya hablando de números concretos, sería 5 entre 1023, nos da como división 0.004887 volts por cada bit de cambio del ADC. Esto lo podemos convertir, podemos cambiar las variables a múltiplos o submúltiplos. En este caso nos convendrá más submúltiplos, que será 4.887 milivolts por bit o 4.887 microvolts por bit. Esto dependiendo de las operaciones que tengamos que hacer al interior del circuito y en cuestión de la programación y las operaciones matemáticas. Entonces, hay varias cosas que considerar en este aspecto, así es de que hay que tomarlas en cuenta para poder hacer nuestras operaciones.
Entonces, tomamos en este caso la resolución de 4.887 milivolts por bit como parte de la resolución que manejaremos entonces en el ADC. Bien, dos de los puntos importantes para el diseño del voltímetro ya están. Ya tenemos el divisor de tensión, ya tenemos calculadas las resistencias, ya tenemos la relación, tenemos también la relación del ADC. Entonces ya podemos establecer nosotros una fórmula a través de la cual podemos obtener el valor del voltaje de la entrada que originalmente estaría midiendo. ¿Cómo logro esto? Bueno, tendría que multiplicar la resolución, que ya la tengo y la conozco, por el dato que me está dando el ADC, y esto a su vez multiplicarlo por el inverso de la relación del divisor de tensión. Con esto obtendría yo una fórmula para entonces saber cuál es el voltaje que estoy midiendo a través del propio ADC. Esto lo convertimos a las variables que estamos manejando y a las constantes, según sea el caso, y entonces nos queda una fórmula donde tenemos que voltaje es igual a Q, que es la resolución del ADC, por ADC data, que en este caso es la salida del ADC a 10 bits, lo que nos daría una combinación de 0 a 1023, como ya lo mencionamos, y todo esto multiplicado por el inverso de la relación del divisor de tensión. De tal suerte que como ejemplo tenemos aquí que reemplazando algunos de estos valores, tenemos la fórmula donde voltaje es igual a 4.887 milivolts por bit, multiplicado por el valor de la ADC data, que está en bits, y multiplicado todo esto por 4, que es el inverso de la relación del divisor de tensión. En este caso hacemos el análisis dimensional y obviamente se van bits con bits. De tal suerte que nos queda la fórmula ya en términos de milivolts. Y podemos hacer un pequeño intercambio por ahí de parámetros, solamente para acomodar lo que sería la constante en la parte delantera de la ecuación. Aquí nos quedaría 4.887 por 4, lo cual puede producirse como una constante fija a lo largo del programa que utilicemos para el voltímetro. Que esto lo multiplicamos obviamente por el resultado del ADC y finalmente nos daría el voltaje que estamos buscando. Esta constante quedaría en 19.548. Noten que estamos utilizando aquí punto decimal. Este sería una forma de generar, por supuesto, nuestro programa. Aquí es muy importante que revisemos el compilador que estamos utilizando y que antes de hacer cualquier ajuste o algoritmo que hagamos allí en el programa con donde intervengan las multiplicaciones o las divisiones, tengamos muy claro cómo opera nuestro dispositivo. En este ejemplo le estamos dando la combinación máxima, que sería 1023, que es el valor que obtendríamos del ADC. Por lo tanto, yo obtendría un valor de 19.997.604. Como pueden observar, estamos resaltando los 3 primeros dígitos en color rojo, que finalmente son los que yo puedo mostrar en el display, ya que en este ejercicio se pidió que la información se mostrará solo en 3 dígitos y de los 3 dígitos tendríamos solo un decimal. Así es de que tengo 2 enteros, un decimal, por lo tanto requiero solamente 3 dígitos. En este caso me estaría mostrando 19.9 en pantalla. Bien, a partir de este punto, nuevamente retomamos la fórmula. Aquí pueden observar que tenemos voltaje y luego aparece entre paréntesis INT. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? Bueno, aquí ya estamos utilizando el lenguaje que es C y lo que estamos haciendo es, como ya se dieron cuenta, Q pues está en términos decimales, entero, punto, decimales. Y entonces tenemos una constante que es entera y luego nuevamente otro valor que es entero, el ADC data. Esto, por supuesto, nos va a producir una operación
que puede generarnos valores decimales. Si nos interesaran, por supuesto, los decimales, pues los conservaríamos. Como observaron en la función, tenemos dígitos suficientes para ni siquiera considerarlos en la operación. Así es de que lo que vamos a hacer es que se realice la operación, por supuesto en punto decimal, pero solamente recuperaremos la parte entera y la almacenaremos en una variable a la que le llamaremos voltaje. ¿Cómo queda esto en términos claros? Bueno, aquí poniéndole números, tenemos 19.548, que es el producto Q por el inverso de K, y esto multiplicado por un valor que nos pudiera regresar el ADC, que en este caso le dimos 632. Esto multiplicado nos va a dar 12.354 milivolts. Obviamente yo voy a estar mostrando en pantalla volts, así es de que esto se divide entre 1000 y nos daría 12.3. Básicamente es lo que tengo que ver en mi pantalla. ¿Cómo vamos a extraer los dígitos ya una vez que obtuvimos este valor de voltaje? Bueno, vamos a tener que dividir esto en centenas, decenas y unidades, o puede ser de manera ya más correcta o adecuada a nuestro programa, que manejamos realmente decenas, unidades y décimas, ¿sí? Aquí en el ejemplo lo voy a mostrar como centenas, que sería el dígito más alto. Como pueden observar, tomaríamos el valor del voltaje y lo dividimos entre 10.000. En este caso me va a regresar el primer dígito que tengo más a mi izquierda del voltaje, que es el 1. Y estamos utilizando la división. Luego tenemos la división por módulo, que es el %, lo cual nos genera el residuo de esta división, que en este caso serían 2.354, de los cuales necesito recuperar esos últimos dos dígitos que están en rojo. De aquí tomaría yo las decenas. Quiere decir que tomo el residuo de la operación anterior y lo divido entre 1000. Eso me va a permitir obtener el número 2, que es lo que estaría mostrando directamente en pantalla. A continuación del residuo de la operación anterior, que me restan 354, necesito obtener el 3. Por lo tanto, de este residuo yo tendría que dividirlo entre 100. Y de esa manera obtengo el tercer dígito de la operación que a mí me interesa. Pues básicamente esta es la forma en que nosotros vamos a obtener cada uno de los dígitos una vez que tenga el voltaje ya de mi ADC. ¿Qué sigue? Bueno, en esta parte es importante considerar qué tipo de datos es el que voy a manipular para cada una. Me debe de quedar claro que si estoy haciendo una operación con puntos decimales, el resultado seguramente será decimal. Pero a mí me interesa solamente la parte entera que están viendo en esta pantalla, donde ya tenemos ahí 19.548, nuevamente repitiendo que es el producto de Q por K, y lo estamos multiplicando por el valor máximo que nos da la ADC. En este caso nos produciría un valor con punto decimal, del cual solamente me interesan los enteros, y pueden observar que tengo ahí 5 dígitos para poder disponer de ellos, de los cuales solo me interesan 3 y están coloreados en rojo. Bueno, por lo tanto, la variable voltaje se considera como entera. A continuación tendríamos las centenas, de lo cual solamente voy a recuperar el valor en BCD. Por lo tanto, con un chat es suficiente. Igual para las decenas, igual para las unidades. Y bueno, parte de esta información está documentada aquí en estas páginas. Esto es lo que corresponde básicamente a la presentación. Así es de que aquí vamos a ver un estilo de programación que es tendiente a cómo debemos hacerlo ya de manera continua. Debemos ser más organizados, debemos comentar nuestro código y debemos ir separando cada una de las piezas de ese programa, ¿sí? Nuestro diagrama de flujo, por supuesto, nos ayuda bastante a la solución del problema, pero la otra es la documentación y la organización de nuestro programa. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a observar en la pantalla
el código, cómo lo estamos manejando, pueden darse cuenta que tenemos obviamente un encabezado donde decimos de qué se trata el proyecto. Estamos incluyendo bibliotecas o no, dependiendo de lo que se utilice. ¿Sí? Eso ustedes lo van a decidir en su programa. Aquí, por ejemplo, aprovechamos los ejercicios que previamente se habían realizado ya, con el caso del display, ya que lo estamos utilizando nuevamente. Y bueno, aprovechamos ese tip donde podemos manipular nosotros los segmentos y formar nuestra tabla de acuerdo a las conexiones que se tengan para producir obviamente las combinaciones del 0 al 9 en el caso del display de 7 segmentos. Una vez hecho esto, también necesito organizar la parte del multiplexado. Aquí tendríamos una serie de definiciones o de declaraciones donde establecemos algunas etiquetas para utilizarlas en la parte del multiplexado. Esto también nos va a facilitar el que podamos extender la cantidad de bits para controlar los displays o aumentar la cantidad de displays si fuera necesario. Por ejemplo, aquí estamos estableciendo el bit para las decenas, bit para las unidades y bit para las décimas, que es como le vamos a llamar ahora a la primera decimal que tenemos. Y entonces asignamos en este caso el bit de multiplexado para controlar cada uno de estos displays en equivalencia con estas etiquetas. Es decir, lo que utilizamos nosotros como RD0 es el bit de control que utilizaremos para las decenas. El bit RD1 es el bit para las unidades y el bit R2 es el bit para las décimas. Entonces, de ahí en adelante, en el programa ya no llamaré yo RD0, RD1, RD2, sino realmente a la función que está realizando cada uno de estos bits. Igual, en la parte que tiene que ver con la configuración de los puertos, utilizamos etiquetas como COM decenas, COM unidades y COM décimas para establecer la posición del bit dentro del registro de datos del puerto donde voy a generar una salida directamente en este caso para la configuración del puerto, y le establecemos un peso de manera muy similar a como lo hicimos en el caso de los displays. Es decir, utilizo decenas-mx para colocar el dato en el registro tris y que este sea de alguna manera el bit que habilite la terminal como salida. Igual para unidades, igual para décimas. A continuación, asignamos o reasignamos los nombres de los puertos y el puerto C, que es el que estoy utilizando para el manejo del display y los segmentos, queda renombrado como Display Seg Port, en este caso, para identificar que es en el que estoy manejando los segmentos del display. Y por supuesto, el registro tris C, a donde le agregamos la etiqueta CFG de configuración para indicar que es el registro a través del cual hago la configuración del puerto. Entonces lo renombro con la intención de que mi código sea más claro para mí más adelante y tenga muy claro que el puerto C lo estoy utilizando con ese propósito. De otra manera solamente estaría utilizando puerto C, puerto C, puerto C, puerto C, y si me acuerdo para qué era mi puerto C, todo muy bien, pero si no, entonces tengo que estarme regresando a la parte superior donde tengo algunas asignaciones o por ahí a mis notas. Esto lo puedo hacer directamente en el código y va quedando documentado, de tal manera que no me pierdo en lo que estoy haciendo. Por supuesto, la parte del puerto D, donde estamos manejando el multiplexado, también hacemos la asignación pertinente. El MUXPort para manejar el display queda en el puerto D, la parte de los datos, y el display MUXPort CFG para la parte de configuración del puerto, que va a estar, en este caso, conmutando cada uno de los dígitos. Y bueno, de esa manera nosotros reetiquetamos. Ahorita vamos a ver el código cómo queda en la parte del multiplexado. Por supuesto, es la misma rutina que ustedes ya tienen en el ejercicio donde manejamos el multiplexado con 2 dígitos. Ahora serán 3 y hicimos un cambio en las etiquetas, como lo vemos aquí. Nuevamente utilizamos algunas leyendas como on, en donde en este caso le asignamos el valor de 1, y off, el valor de 0. Esto para indicar cuál es el display que está activo y cuáles son los displays que están apagados. De esta manera, on queda ya sea decenas, unidades o décimas,
activados y el resto apagados. ¿De acuerdo? Otro punto importante es establecer cuánto tiempo va a durar el barrido o el multiplexado. Regularmente esto lo hacemos por el número de veces, de acuerdo al algoritmo, y en esta ocasión lo podemos establecer por un número determinado de milisegundos. Sabemos que el tiempo que dura el multiplexado depende de la cantidad de displays y el tiempo asignado a cada uno de ellos. Así es de que por esa misma razón establecemos la variable n-displays, que en este caso son 3 dígitos, y el tiempo por cada uno de los displays, de tal suerte que le dejamos al precompilador que calcule el tiempo para cada dígito. Esto lo hacemos en función de lo siguiente. Consideramos que el tiempo para los 3 displays sería de aproximadamente 10 milisegundos y en este caso dividiríamos el tiempo que deseo que dure la rutina de multiplexado en tiempo total, que serían 50 milisegundos, lo divido entre 10, esto me da un 5 y este 5 lo divido entre la cantidad de displays. Por supuesto, el resultado de esta operación me da un valor entero, las decimales no las puedo utilizar en la función de retardo, así es de que en aproximación es un valor de 2. Si requiero un ajuste en el tiempo para algunos otros propósitos, tendré que hacerlo yo con una rutina de delay de manera separada, pero a sabiendas de que perfectamente conozco el tiempo de retardo total de la función, que en este caso no será 50, tendré que hacer la operación contraria. A continuación hacemos otra asignación que tiene que ver con el manejo del ADC. En este caso, saben que en el caso del ADC hay que determinar el comportamiento que tendrá la terminal externa donde se va a conectar el canal del ADC. En este caso está por el puerto A, así es de que tenemos el puerto de datos y tenemos el puerto de configuración. Y también hacemos una definición de este elemento indicando que es input ADC port para el puerto A, input ADC port CFG para el tris A. En la parte del código donde tenemos ahora el canal, lo estaríamos estableciendo como channel 0-ADC. En este caso será el correspondiente RA0. Y a continuación vienen la asignación de constantes, los valores que vamos a manejar, ya sea en nuestra fórmula o algunos valores que sean importantes para manejar el algoritmo de solución del voltímetro. Aquí vamos a establecer ciertos puntos que son de mucha importancia para el uso del compilador, ya que de ello depende que esto funcione o no funcione, ¿sí? Primero, en el caso de la asignación de constantes tenemos el voltaje de referencia para el ADC. Por supuesto, el ADC lo estamos alimentando con 5 volts, así es de que utilizaremos la misma fuente de alimentación para el ADC. Y esto con referencia al voltaje que se selecciona a través del multiplexor de manera interna, es decir, en la propia configuración del ADC que ya conocemos. Para nuestro propósito estamos creando un voltímetro de una lectura máxima de 20 volts, así es de que establecemos una constante a la que le vamos a llamar Vein Max, que sería el voltaje máximo de entrada. Después de esto utilizamos otra variable que sería K. En este caso K es el voltaje de referencia del ADC, que serían los 5 volts, divididos entre el voltaje máximo de entrada, los 20 volts. Esto nos daría, por supuesto, como resultado un cuarto, que sería la relación del divisor de tensión. Sin embargo, para efectos de operación dentro del programa en C, voy a sacar el inverso de la siguiente manera. Voy a hacer la operación contraria y a esta le voy a llamar escala o scale, como lo tengo aquí marcado. Y entonces definiríamos el voltaje de entrada máximo, que serían los 20 volts divididos entre 5. Esto nos regresa como constante el número 4 que apliqué en la ecuación, como lo vimos en la presentación. ¿Sí? ¿Por qué no utilizo el anterior? Bueno, porque esto me va a producir un valor decimal. Matemáticamente eso lo sabemos. Sin embargo, debemos de tener en cuenta lo siguiente. El define o gatito define, como lo vemos en C, sirve para hacer asignación de algunas leyendas, como en este caso K, con un valor constante. Por supuesto, se valen hacer operaciones
como la que tengo ahí. Sin embargo, los resultados decimales no son tomados en cuenta por parte de la gran mayoría de los compiladores. Así es de que si el resultado me da un valor decimal, seguramente voy a tener un problema en la ejecución del programa más adelante. Así es de que tomen en cuenta que el valor que le den, si el resultado es decimal, asígnenselo de manera directa. De lo contrario, si van a utilizar el valor inverso pues, y nos produce un valor entero, pues pueden utilizarlo sin mayor problema, como es el caso de Scale. Y bueno, para reafirmar esto, en el caso, por ejemplo, de la resolución del ADC, tenemos nosotros el valor de Q, que por supuesto sabemos que es el voltaje de referencia dividido entre la combinación máxima que da el ADC. En este caso sería 5 entre 1023 y nos da 4.887 milivolts por bit. Si lo quiero manejar en volts, esto sería 0.004887 volts por cada bit. Y por supuesto, si lo quiero cambiar a microvolts por bit, pues esto sería 4.887. Sin embargo, ustedes tienen que determinar cuál escala es la que les favorece para la obtención de los dígitos necesarios y después poderlos tomar y desplegar en el display. Como lo vimos en la presentación, nos conviene en este caso utilizar milivolts por bit. Así es de que la constante en este caso sería 4.887. Y bueno, alguien podría preguntar cuántos dígitos podemos tomar de las decimales. En realidad, ustedes pueden tomar alrededor de 5 o 6 dígitos para manejar una buena operación y tomar los cambios decimales necesarios para poderlos desplegar. Pero tiene mucho que ver con la precisión y tiene que ver mucho también con la información que van a desplegar en pantalla. En este caso, en cuestión de dígitos, con 4.8875 estaríamos más que sobrados para mostrar la información. Sin embargo, aquí estoy conservando muchos más dígitos para aumentar la precisión de la operación y bueno, el micro lo permite. Deben de tener en cuenta lo siguiente. Regularmente, cuando estamos trabajando un micro de 8 bits, podemos utilizar valores decimales y valores enteros. Preferiría en muchas de las ocasiones que utilizaran valores enteros. Sin embargo, esto nos favorecería, por ejemplo, en una reducción del código. Cuando utilizamos punto decimal, el código se infla, es decir, aumenta la cantidad de memoria de programa que estamos utilizando debido a que el compilador utiliza los algoritmos para el manejo de operaciones con punto decimal, que en este caso pues engordan obviamente el código, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones, por cuestiones de ahorro de código, sí sería conveniente considerar solamente valores enteros, ¿sí? Bien, otro punto importante. En este caso, en el compilador, cuando ustedes vayan a manejar alguna división, es importante que las divisiones, en la medida de lo posible, sean con valores enteros para que puedan manipular la información. No depende en sí del estándar de C, sino del compilador que ustedes están utilizando. Deben hacer pruebas siempre antes de hacer alguna implementación con valores decimales, haciendo divisiones entre valores decimales y enteros, entre enteros y enteros, para ver que su compilador responde perfectamente a este tipo de operaciones. De otra manera, si no es así, si nos da resultados absurdos, entonces quiere decir que nuestro compilador no está preparado para este tipo de operaciones. Sobre todo, es frecuente en algunos casos con los micros de 8 bits, para que lo tengan en cuenta. Por eso es importante conocer nuestros compiladores, ¿sí? Y bueno, es el caso del compilador que tenemos. Cuando mezclamos operaciones con decimales y con divisiones enteras, pues lo que esperamos es que nos dé ya sea decimales o enteros, según sea el caso, pero no siempre responde. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Como lo vamos a ver a continuación, obtenemos obviamente una buena respuesta por parte del compilador. Y bueno, en cuestión de declaración tenemos aquí un arreglo donde está nuestra tabla ya con todos los valores previos para el manejo de la decodificación de BCD a 7 segmentos.
A continuación tenemos lo que sería la declaración de variables. En este caso manejamos ADC Data como la variable donde vamos a depositar el valor proveniente del ADC, que su ancho es de 10 bits. Y bueno, en este caso utilizamos una variable entera sin signo para depositar ahí los datos. ¿Por qué sin signo? Bueno, porque obviamente no estamos manejando valores positivos ni negativos, solamente un valor que nos regresa el ADC sin signo, por supuesto. Y tenemos a continuación otra variable que voy a manejar como monitor para propósitos de simulación, en donde voy a colocar el voltaje de, en este caso es la fórmula que manejamos en la presentación y donde estoy haciendo todas las operaciones. Finalmente mostraré en esta variable el voltaje en el simulador, y ya sea dentro del propio micro C o en Proteus, según sea el caso. Después de esto tenemos tres variables más que serían decenas, unidades y décimas, que son del tipo char, también sin signo, donde estaría manejando la decodificación. Y bueno, pasamos ahora a lo que es el prototipado de las funciones, es decir, las funciones que voy a construir y que colocaré debajo del main. En este caso tengo una función para la manipulación de los puertos y donde haré la configuración. Y a esta función le llamo port IO CFG. Tengo otra función para manejar la configuración del ADC, que sería ADC-CFG. Una función más para inicializar las conversiones del ADC, a la que le estoy llamando ADC Start. Y en este caso yo indico a través de un parámetro que será del tipo char si se inicia la conversión o no. Finalmente, tres funciones más. Una de ellas a la que le llamo voltage. No confundirla con la de voltaje. Observen que las etiquetas son diferentes. Para el caso de la variable voltaje estoy utilizando V mayúscula y estoy utilizando la J, es decir, voltaje está en español. Y la función voltage, obviamente, con la intención de que esta función me regrese ya la conversión del voltaje de acuerdo a la fórmula que tenemos previamente establecida. En esta función está prototipado de tal manera que sí recibe argumentos. En este caso es la variable ADC data proveniente del ADC y me regresará ya la conversión. Por lo tanto, esta función regresa valores y regresa el valor entero sin signo. Creo otra función que se llama bin to BCD, que en este caso hará la conversión de binario a BCD. Es decir, ya una vez que tengo el voltaje, lo tengo expresado en binario. Aún cuando apliqué la fórmula, tengo el resultado en binario. Y tendré que hacer la conversión a BCD, es decir, ya tendré que obtener el resultado en decenas, unidades y décimas para su posterior decodificación y manejo en el display de 7 segmentos. Por supuesto, la función donde manejamos el multiplexado para el display, que en este caso le cambiamos el nombre y le llamamos MUX Display. Por supuesto, aquí necesitamos saber cuántas veces vamos a hacer la repetición del multiplexado como parámetro de entrada. ¿Sí? Entonces, yo esperaría que su código que generen de aquí en adelante, como acaban de observar, está organizado, está comentado y cada una de las partes se define claramente cuál es el propósito y cuál es su funcionamiento. Esto es lo que yo revisaré en cada uno de los proyectos que ustedes realicen. Y nos vamos al cuerpo principal del programa, ¿sí? Sin embargo, antes de llegar ahí, vamos a hacer la revisión de cada una de las funciones de manera independiente. Y ahora entenderán el sentido de reetiquetar algunos de los conceptos de las terminales y de las asignaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la función port IO-config, que en este caso, si se fijan, dice puerto para el manejo de los segmentos en display. Aquí ya no hablamos más del puerto C, simplemente hablamos del display sec port-cfg, que en este caso es el registro TRIS al que me estoy refiriendo, y quiero establecer dónde están mis segmentos, que son A, B, C, D, E, F, G y el punto decimal, que serían mis terminales prácticamente de salida. Como observan, hay una tilde entre paréntesis, significa que estos valores que son unos los niego y esto colocará ceros en cada una de las posiciones adecuadas dentro del registro para configurarlo como salida. Y de esta manera a mí me queda muy claro en la función qué es lo que quiero hacer.
Lo que quiero hacer es configurar el puerto como salida en donde se encuentra cada uno de estos segmentos. Igual hago para lo que es el puerto de multiplexado, indicando que en este caso el bit que maneja las decenas, las unidades y las décimas también fungen como salida en el puerto correspondiente. Y finalmente defino un estado inicial para el puerto, que en este caso sería en ceros para los dos casos, es decir, el display prácticamente está apagado y está también inhabilitado en el caso del multiplexado. Son mis condiciones iniciales una vez que configuro el puerto. A continuación, vamos a ver lo que sería la configuración del ADC. Y aquí solamente vamos a afectar un par de instrucciones con respecto a las que habíamos visto por ahí en los ejemplos del libro, pero ya utilizando las etiquetas con la nueva asignación. Aquí le estoy indicando que el registro de configuración, que será finalmente un tris, quedó reetiquetado como input ADC port-cfg, y en este caso estoy especificando que el canal 0 del ADC es el que fungirá como entrada. Otro de los cambios es en relación con el registro ANSEL, donde le indico justamente que el canal 0 del ADC es el que voy a utilizar como entrada análoga y hago el cambio correspondiente. El resto de los bits que ustedes ven en esta función ya los conocen, son para establecer la configuración del oscilador interno y se establece como canal 0, obviamente del multiplexor, como entrada seleccionada de forma predeterminada. También tengo el justificado a la derecha a través del bit ADFM y también se encuentra predefinida la selección del voltaje de referencia como el propio voltaje de alimentación del ADC. Y finalmente encendemos el ADC y ya está listo para operar. En la parte del ADC Start tengo una función donde establezco si Go, en este caso es 1 o es 0, que puede ser la etiqueta on o la etiqueta off que ya previamente utilizamos, y evaluamos si efectivamente está activado ese bit o no. Si es 1, entonces se está indicando que necesito hacer una conversión, por lo tanto hago lo propio con el bit go down para indicarle que se realice la primera conversión, y por polling establezco el monitoreo de este mismo bit para que se realice la conversión. Si ustedes desean utilizar la interrupción, adelante, ya saben cómo manipularla y solamente estarían dependiendo de la interrupción para el traslado de la información hacia ACD Data. En este caso, copiamos la información de los registros address L y address H, que son realmente el registro del ADC, parte baja y parte alta, y colocamos la información directamente en la variable ADC Data. Y bueno, como esta variable la declaramos de manera global, cualquier parte del programa la visualiza. Bien, llegamos a la función voltaje o voltage, y en este caso pueden ver cómo estamos aplicando aquí directamente la fórmula. Noten que estamos haciendo solo multiplicaciones. Y esto es muy accesible porque en términos de Q establecimos la constante como decimal, lo multiplicamos por un valor entero y por otro valor entero que es ADC Data. Y en este caso voy a tener, por supuesto, un valor entero multiplicado por un decimal. Lo que espero es un resultado decimal. Sin embargo, yo le voy a pedir que solamente me regrese el valor entero. Las decimales no las necesito. Al fin y al cabo estoy sobrado de dígitos en la parte entera para mostrar en pantalla. Y entonces quedamos que voltaje con J, que es la variable que estoy utilizando aquí también de manera global, la estoy utilizando para el monitoreo en mi programa. Finalmente, el contenido de esa variable la retorno, es el valor que me va a regresar la función, y entonces ya puedo utilizar esto para decodificar y a continuación multiplexar. Veamos cómo estamos manejando la conversión de binario a BCD. Pues es muy sencillo, tal y como lo vimos en la presentación. Tenemos decenas, unidades y décimas y hacemos lo propio. Tomamos el valor del voltaje, lo dividimos entre 10,000 para obtener el primer dígito, que serían las decenas en este caso, y luego el residuo de esta operación lo tomamos y lo dividimos entre 1000 para obtener las unidades.
A su vez, el residuo de esta operación lo tomamos y lo dividimos entre 100 para obtener la primera décima. Finalmente, tendremos por aquí la función de multiplexado, en donde tendremos, en este caso, los cátodos deshabilitados. Nos aseguramos de ello desde el arranque, que todos estén inhibidos. Y se supone que así están desde la configuración, pero bueno, aquí nuevamente lo aseguramos. Pueden observar que la anotación dice Display Mux Port. En este caso queda claro que es el puerto que estamos utilizando para el multiplexeo del display. Me queda bastante claro con la etiqueta que utilizamos y además estoy modificando solamente el bit de las decenas. A continuación el de las unidades y las décimas. Así es de que me queda bastante claro qué bit es el que estoy manipulando. Y de otra manera estaría hablando del puerto D, el punto RD0. ¿Y cuál dígito era? Quizás ya lo olvidé. Y de esta manera no, lo estoy viendo directamente en mi código y queda perfectamente documentado y comentado. Bien, viene la parte donde hacemos el multiplexado propiamente. Y entonces lo primero que hacemos es mandar al puerto donde estoy manejando los segmentos del display la decodificación basado en mi arreglo, como ya lo habíamos analizado previamente. Así es de que en este caso tomamos las decenas, lo decodificamos y lo mandamos directamente al puerto que se encarga de manejar los segmentos. A continuación, lo que debo de hacer es activar el bit que se encarga de multiplexar hacia las decenas, le damos el tiempo establecido y finalmente apagamos ese dígito. ¿Sí? Obviamente esas serían las decenas. En las unidades estaríamos no solamente decodificando, sino que además también activaríamos el punto decimal. Vean aquí cómo con una operación OR colocamos el punto sin tener que hacer ninguna otra operación compleja. Simplemente hacemos una OR con la información que resulte de la tabla y agregamos o sumamos el carácter del punto decimal al display. Y obviamente mandamos esta información al puerto encargado de manejar los segmentos. A continuación hacemos lo propio, también activamos el cátodo del dígito, le damos su tiempo y a continuación lo desactivamos. Y finalmente hacemos lo mismo con las décimas. Obviamente decrementamos el número de veces que se está haciendo esto y bueno, esto nos va a permitir estar haciendo el multiplexado o el barrido directamente en los displays. Y básicamente aquí está la construcción de cada una de las funciones. Pueden observar que el código es bastante claro, nos dice muy bien qué es lo que estamos haciendo y bueno, esto nos va a ayudar muchísimo porque al momento de ver el programa principal pues es mucho más simple de lo que nos podemos imaginar. Ahora en el main, si analizamos el programa de manera completa, lo que hacemos es llamar la función de configuración de puertos, así es de que lo hace. Una vez que lo hice, voy a la configuración del ADC, ya lo tengo listo, configurado, doy un tiempo para el caso del muestreo, si es que es pertinente o para hacer algunas otras tareas, eso ya lo deciden ustedes. Y luego entramos en el ciclo while. En este ciclo lo que vamos a estar haciendo es activar el ADC, hacer una conversión. Finalmente aquí utilizamos una función que manda a llamar a otra función y esa es la parte interesante también de C. Vean cómo, por ejemplo, finalmente lo que yo tengo que hacer es decodificar, así es de que dentro de bin to BCD mando llamar otra función que es voltaje, donde espero que me regrese ya la conversión, pero esto depende del valor que el ADC me regrese. Así es de que en una sola línea obtengo el valor del voltaje y la decodificación. Finalmente lo que tengo que hacer es multiplexar y esto lo tengo que estar repitiendo varias veces. Así es de que aquí tienen ustedes ya el programa completo. Si se fijan, el poder determinar las funciones por cada una de las operaciones que se tienen que realizar, obviamente operaciones principales, nos ayuda a dividir el problema de una manera mucho más sencilla, es más accesible y nuestros programas se ven mucho más limpios y mejor documentados. En Proteus, para que puedan ver que obviamente esto funciona perfectamente.
y voy a darles unas indicaciones también para que las tengan en cuenta. Bien, aquí tenemos organizado ya el circuito. Aquí es importante que se den cuenta que ya están establecidas las conexiones del display. Estamos utilizando, por supuesto, el puerto C para manejar los segmentos y el puerto D para hacer la conmutación. La terminal RA0 es la entrada del ADC en este caso. Tenemos aquí el divisor de tensión, tenemos 30 megaohms y 10 megaohms. Y nuestra fuente de alimentación, que en este caso serían los 20 volts máximo que yo estaría midiendo con un preset para cambiar el voltaje. A la salida tengo conectado un voltímetro para monitorear obviamente el voltaje que está saliendo de esta fuente y por supuesto otro voltímetro a la entrada del ADC para ver que efectivamente máximo tengo 5 volts y de ahí hacia abajo disminuye. Y bueno, esto me permite ver rápidamente los cambios de voltaje. Puedo poner a funcionar aquí ya el microcontrolador y podemos observar que ya tengo una lectura, por ejemplo, a la salida del voltímetro tengo 8 volts y estoy leyendo 7.9, así es de que es bastante bueno. Pueden observar que a la entrada del ADC tengo 2 volts, así es de que todo empata perfectamente. Es 8 entre 4, que es la escala que estamos manejando en el divisor de tensión, tengo 2 volts. Finalmente estoy desplegando 7.9 como resultado de la operación aritmética que estamos haciendo dentro del microcontrolador. Y bueno, eso es lo mejor que me va a dar como resolución el dispositivo. Por supuesto, aquí yo puedo modificar el valor de la resistencia. Pueden ustedes observar que ahora tengo 6.2. Y aquí vamos a ver cómo empezamos a cambiar el valor del preset y lo subimos a su máximo voltaje. A la salida pueden observar que tengo 20, así es de que tengo 19.9, lo cual es bastante bueno. Pueden observar a la entrada del ADC tengo 4.99 volts, así es de que todo corresponde. Puedo colocarlo por aquí a la mitad aproximadamente, vamos a darle esos 10 volts. ¿Sí? Tengo 9.9. Obviamente todo esto depende de las decimales que estamos manejando y pueden observar que todo está funcionando muy bien y sin mayor problema. ¿Sí? Bueno, esto es la parte de la simulación donde esperamos que todo funcione de acuerdo al plan, de acuerdo a nuestro programa. En la parte de la simulación es importante que cuando ustedes vean su código, pues obviamente puedan hacer la simulación pertinente. Recuerden que en el caso de Proteus se van a estar simulando las funciones una vez que ya las hayan terminado de manera completa y seguramente van a querer monitorear algunas de las variables. En este caso, recuerden que hay que observar en micro C, en el archivo LST, que lo descubrimos por aquí en el icono donde está la L, ¿sí? Nos genera este archivo que nos indica dónde están acomodadas nuestras variables casi al final del programa. Entonces, por ejemplo, aquí está ADC Data en la dirección 2D, tenemos las unidades en 2F, las décimas en 30, el voltaje lo tenemos en la dirección 31 y vean que aquí nos indica cuántos bytes tiene esa variable y aquí están las decenas, ¿de acuerdo? Entonces, esas direcciones y esas etiquetas son importantes porque aquí cuando nosotros queramos agregar alguna de estas variables, tenemos que hacerlo por la dirección. Y entonces nosotros le damos el nombre y le damos además la dirección, ¿sí? Tenemos que especificar si es de un byte o si es de una palabra, es decir, 2 bytes, y establecer el formato, si va a ser hexadecimal, entero con signo o entero sin signo. Todas las operaciones que se manejaron aquí son sin signo. Así es de que estaríamos justo en la última opción del formato, ¿sí?
De tal suerte que ustedes colocarían aquí ADC Data, por ejemplo, que es una de las variables que nos interesa, y ya checando nuestro, perdón, ya checando nuestro compilador, vamos a observar que esto está en la dirección 0x2d. Y entonces le decimos agregar y nos aparece directamente en la ventana Watch Window, ¿sí? Bien, algo también importante, cuando ustedes manejen las operaciones en punto decimal, como fue en nuestro caso, para el caso de la variable voltaje, será importante hacer lo siguiente. Voltaje con J, que fue nuestra variable que declaramos, se encuentra en la dirección 031. Y recordarán que utilizamos, en este caso, 2 bytes. Si ustedes van a manejar una variable tipo float y quieren observar el resultado aquí en Proteus, es importante que adopten el formato de microchip que está especificado en esta ventana, ya que esto tiene un acomodo o un formato diferente al estándar de la IEEE. Y entonces no estarían leyendo el dato de manera correcta. Nota, y lo repito, solamente para variables que hayan declarado tipo float o tipo double, utilizar en el caso de microchip el mismo formato de la marca. Si fuera otro microcontrolador, entonces ya tendríamos que averiguar si adopta el formato IEEE o el formato High-Tech, que es otro formato para otra marca específica. En este caso no es necesario porque todas nuestras variables son de tipo entero. Así es de que no necesitamos aplicar ningún formato particular, solamente si es byte o si es palabra, con signo o sin signo. ¿De acuerdo? Y prácticamente son las indicaciones ya justas y necesarias para que ustedes puedan poner en funcionamiento su ADC. Entonces no deberían de tener hasta aquí ningún conflicto, ningún problema, y espero que con todo lo que vimos aquí pues lo puedan llevar a cabo.